Martes 2 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa, nuestro recorrido diario, matutino por la prensa, por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre un repaso a la prensa digital. Y hoy como cada martes, aunque aparece lunes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. Muy buenos días y encantado de estar aquí, como siempre. Director del Día, como saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, vamos con el repaso a las tres portadas de papel, somos muy clásicos. El diario Córdoba, hoy es casi lunes, le decía, cada uno escoge un tema suyo, cada periódico. El diario Córdoba escoge para la apertura un tema, de urbanismo, un sendero unirá Medina Zara con Alcázar, ahora hablaremos de él, y la foto para nuestro centenario, para Ginés Liébana, que cumple 100 años. Felicidades al artista, al poeta, al último, al superviviente del grupo Cántico. Diario ABC escoge también urbanismo, o El Día primero, que está aquí Juan. La Junta se estrena con 1.236 millones de facturas sin pagar, hablaremos de esto, y un tema muy interesante, las patentes de la Universidad de Córdoba, una foto que en este caso firma Miguel Ángel Sala. La foto del Día del Córdoba es de Mateo Liébana, el hijo de Ginés, por cierto. Y el diario ABC, ahora les decía de urbanismo, aunque en este caso no viene la foto, el titular local, pero lo tengo yo en la mano. Urbanismo acumula en plena pandemia su inversión histórica, titula el diario ABC. Bueno, vamos por el principio, si te parece, Juan. Antes de empezar con la prensa, con lo publicado, con lo no publicado, ha salido hace un rato, a las 9 creo que fue, las cifras del paro del mes de enero, del mes de febrero, el paro inscrito en el INEM, en el SAE, y son cifras que no por esperadas, porque febrero suele ser un mal mes para el paro, pero sí son cifras que son demoledoras. El paro se dispara. Bueno, contábamos con que el mes de febrero sería malo, habitualmente suele ser malo, lo comentábamos antes de entrar en directo, y se ha ratificado que, en fin, la conclusión de la campaña de la aceituna y alguna que otra campaña también relacionada con algunas variedades de naranja es lo que ha disparado el desempleo, sobre todo en el sector de la agricultura, que es el que más sufre en este mes de febrero el desempleo. Por contra, pues bueno, aunque hay que mirar con lupa todos los datos, parece ser que incluso en la construcción pues se ha creado un poquito de puestos de trabajo, y que en el sector servicios se queda ahí o baja un pelín, ¿no? Bueno, yo creo que lo realmente triste es si hacemos una visión un poco más global y vemos que es el peor mes de febrero de lo último, al menos en el último lustro, en la provincia de Córdoba, ¿no? Lo cual significa que no solo está la caída del empleo por una cuestión solamente coyuntural de las campañas agrícolas, sino que también ya empiezan a notarse pues esos efectos de la pandemia y su impacto en la actividad económica de la provincia, por desgracia, ¿no? Son 1.700 personas, como decía Juan, de los cuales 1.300 provienen del campo, naranja y aceituna, sobre todo aceituna, que se acabó la campaña el mes pasado. Y luego en el sector servicio ha habido 306 desempleados, que para lo que está cayendo, poco me parecen, con la mitad de los negocios con la persiana hecha. En el sector de industria ha habido 2 parados más, que habrá que llamarle y disculparse con ellos, y en el sector de la construcción ha habido un pequeño repunte en cuanto al empleo. En este caso ha habido 132 personas que han recuperado la actividad. Es verdad que la construcción se está activando y vemos, aunque sea solo la obra privada y en la capital, pero vuelven a haber muchas grúas, vuelve a haber mucha actividad. Sí, y luego, hombre, pues también influye el hecho de que en este caso la construcción del sector público, bueno, aunque sea a través de pequeñas obras y demás, también se le está dando un impulso, ¿no? Lo estamos viendo, todos esos pequeños contratos que a lo largo del año pasado, pues, en fin, se daban como, en fin, causaban hasta cierta ironía en algunos grupos políticos, pero bueno, ya vemos que cuando se reactiva, aunque sea con pequeñas obras, también la actividad pública al final tiene su impacto una vez que se acaban los procesos, que es verdad que son lentos, pero una vez que se adjudican la obra, aunque sean pequeñas actuaciones, sí son generadoras de empleo, sí, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, en fin, en materia de carreteras y otras pequeñas obras públicas de mantenimiento sobre todo, ¿no? Hoy trae Diario ABC la portada que urbanismo acumula en plena pandemia su inversión histórica. Es verdad que había un dinero en caja, que el Ayuntamiento ha empezado el mandato con dinero, y con este lío de la pandemia se ha podido liberar los remanentes famosos y hay muchos proyectos. Yo no sé si ahora tenemos el siguiente fase, y es decir, ya hay dinero, hay proyectos,
hay que sacarlo ahora a elaborar pliegos, etcétera, que es donde normalmente se trancan estos proyectos, lamentablemente. Sí, bueno, yo creo que esto tendría un titular y es que esta película ya la hemos visto, ¿no? Claro. Porque hemos vivido también momentos en fin, de esplendor económico o de cierta solvencia económica en la gerencia de urbanismo y luego al final, por estos trámites administrativos que hablábamos antes, pero vamos, no es una cuestión de ahora ni de un partido en concreto, lo hemos hablado aquí en el programa, es una situación que arrastra la gerencia desde hace 15 o 20 años, ¿no? Que incluso cuando ha tenido esa, ya digo, esa capacidad económica, al final, pues, por cuestiones técnicas los proyectos no salen, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay mucha confianza en que saldrán adelante, pero visto los precedentes, mejor esperar a verlos y a tocarlos y a ver las grúas, como se suele decir, porque, en fin, no hay buenos precedentes al respecto, ¿no? Hay proyectos importantes que se ha ido avanzando en el proyecto de presupuestos, que sigue siendo proyecto, recuerden que estamos ya 2 de marzo, en la zona verde, el Parque del Canal, el Parque del Flamenco, inversiones, bueno, ahora tenemos el gran reto del centro logístico, que eso requiere una actividad importante por parte de urbanismo, en cuanto a expropiación, en cuanto a urbanización de la zona, en cuanto a viales que habrá que construir, y por ahí he leído esta mañana, no sé en qué periódico, que en la última década se han perdido 2.500 empleos públicos en Córdoba, y en la gerencia quizás, yo no he hecho la cuenta, pero quizás sea los sitios donde más empleados se han perdido, y que eso ralentiza muchísimo todos los procesos. Sí, bueno, el Ministerio o el Gobierno edita, cada 6 meses, edita su boletín estadístico sobre la situación del empleo público, donde se puede hacer un poco una radiografía. Se trata de un informe que ha elaborado el sindicato CSI, donde hace una comparativa con lo que ha sido el empleo público en los últimos 10 años, ¿no? Y es verdad que se han perdido unos 2.200 o 2.500, no recuerdo la cifra exacta, empleos en el sector público, sobre todo en las corporaciones locales, en todas, que son ayuntamientos, diputación y empresas, y la mayoría de ellos ha sido en el año 2020, donde, claro, no ha habido convocatoria de empleo público, no ha habido oposiciones, no ha habido incorporación de nuevos trabajadores, y todo eso tiene su impacto. En el caso de la gerencia tienen otros problemas añadidos, ¿no? Porque es que viene también por sentencias judiciales, porque recordarás que ya hubo algún pronunciamiento al respecto de que no todos los trabajadores de la gerencia de urbanismo pueden firmar los proyectos que se han firmado. Claro, tienen que ser funcionarios con un rango determinado para poder firmar esos proyectos, y a partir de ahí, que eso ya lo vimos en el mandato anterior, pues también fue otro freno más a lo que es la actividad de urbanismo, porque no todos los trabajadores que hay allí pueden firmar absolutamente ni todos los informes, ni todos los proyectos, ni pueden dar determinados vistos buenos, sino que eso compete a funcionarios que muchas veces hemos visto que sí faltan en la gerencia de urbanismo, ¿no? Sí. Uno de los proyectos al que hace referencia el diario Córdoba, este sendero que une Medina Zara con el Alcázar, que tampoco es ninguna novedad, un proyecto muy antiguo, el de intentar tanto unir Medina Zara con la ciudad como ofrecer caminos a partir de la Ribera. Recuerda que el proyecto del plan Ribera, Alcázar, se llama el plan Alcázar Caballeriza, si no lo recuerdo, que incluía pues quitar la avenida del Alcázar y hacer un jardín y por ahí pasar un camino que recordara el camino antiguo que rodeaba, que iba junto al río. Bueno, pues este proyecto, a mí lo que me ha sorprendido, por esto es una información que firma Isabel Leña, es que vuelve a recuperar proyectos como la Torre Barroca otra vez, como la entrada por el Alcázar, poco lo que veníamos hablando, ¿no? Son proyectos muy, muy antiguos. Yo el proyecto de la reforma de la entrada sur del Alcázar, la entrada por el río, y la recuperación de la entrada, de los caminos, tal, eso para que tenga 8 o 10 años es fácil, ¿no? Sí, bueno, son cuestiones yo creo que muy recurrentes, cuando en fin, cuando faltan proyectos, iniciativas nuevas, se parece que porque es verdad que es que... Se abre el cajón y se busca uno. Claro, en los cajones de capitulares y de todas las administraciones hay proyectos muy interesantes que por cuestiones o presupuestarias o técnicas o de expropiaciones y demás se han quedado en el camino y no se han podido desarrollar, ¿no? Pero que son proyectos muy interesantes que de vez en cuando hay cambios de gobierno, pues se tratan otra vez de reactivarlos, de enfocar, de darle otro punto de vista, otro enfoque, pero que a la larga siempre vemos que son realmente complicados, ¿no? En el caso del sendero es verdad que ya se comentó en su día la posibilidad de hacer este itinerario, pero bueno, tiene una complejidad
técnica bastante importante, ¿no? Aún así, pues ojalá se busque algún día la fórmula para que esto se pueda desarrollar. La verdad es que sería una iniciativa bastante interesante. Hay un proyecto muy bonito que se llama Camino del Río, que también tiene años, también tiene quizá una década ya, que consiste en habilitar un camino, sobre todo la margen derecha del río, la que pega a Córdoba, no la del sector sur. Y la idea es hacerlo por los dos márgenes, pero por lo menos por la de arriba, que iría bordando todo el río, desde Molino López García hasta Casilla. Que yo creo que sería interesante incluirlo en este proyecto, porque la idea es salir por la Alameda del Obispo, buscando ya la dirección de la falda de la sierra, buscando Medina Zahara. Claro, lo otro, el proyecto aquel que planteó en su día, siendo Tejada, creo recordar, tiene de urbanismo, de acabar con la avenida del Alcázar y recuperar los jardines como era antes de que se construyera el puente de San Rafael, porque en definitiva fue la obra aquella, en los años 50, en la que cambió totalmente el paisaje. Digo que no es muy bonito y además recuperaríamos el río, porque tenemos bajo varios pájaros del mismo tiro. Sí, yo creo que sí, porque luego además son caminos que se pueden complementar, no solo de ida, sino a lo mejor para la vuelta aprovechar también ese viario por el margen del canal del Guadalmillato, por ejemplo. En fin, que hay bastantes alternativas, pero nos encontramos de que, en fin, de que esto no trabajamos o los técnicos no trabajan sobre barbecho, sino que hay una serie de urbanizaciones, hay no solo edificios, sino también propietarios, varias administraciones implicadas, pero bueno, yo creo que puede haber soluciones para en un margen de tiempo suficiente por diseñar este tipo de caminos o de viales que al final yo creo que sí van a repercutir en la ciudad, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo el tema de aprovechar la ciudad para nosotros. Hay por ahí varios periódicos, creo que todos, publican el balance del puente, este puente cortito, puente raro, del Día de Andalucía, de ayer, del turismo que ha llegado a Córdoba. Saben que hay todavía cierre perimetral, con lo cual el turismo que tenemos es turismo provincial, pero no hay atractivo o no sabemos vender la provincia. Córdoba tiene la mitad de la población en la capital y mitad de la provincia. Era un día bueno este puente para ir a Córdoba a comprar, para venir a hacer turismo y ¿por qué no pasar un par de días a la capital, que también tiene sus atractivos? Pero no somos capaces o de enseñar a la provincia a los cordobeses a la capital o viceversa, pero no hay ese feedback. Sí, bueno, lo que pasa es que también es complicado y complejo. O está muy cerca, perdona, claro. y vamos y venimos, no nos hace falta dormir. Sí, claro, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Es difícil medir el impacto real de un puente como un puente de estas características, sobre todo cuando venimos de un cierre perimetral de varias semanas, porque, en fin, yo creo que también todos los medios lo hemos recogido en los dominicales, ¿no? En el periódico del domingo. El sábado había mucha gente de la provincia desde primera hora por todo el centro. Es verdad que en la zona histórica pues no había turistas, entonces era un poco el contraste de la zona comercial y de ocio, de bares, la corredera y demás, con la parte del casco histórico donde, en fin, los monumentos, pues, en fin, algunos están cerrados y otros, pues, simplemente no tenían el atractivo que han tenido en otras ocasiones. Y yo creo que eso es muy difícil medirlo, ¿no? Yo creo que sí ha habido una interrelación entre la provincia y la capital durante este puente, pero que no se ha notado en el sector meramente turístico o monumental, ¿no? Sí en otras áreas, como ya te digo, como puede ser el comercio o la hostelería. Pero bueno, es lo que tendremos que esperar a tiempos mejores, a que este cierre perimetral, que se supone que mañana se reúne esta comisión interterritorial, si se va a modificar o no, al menos a esta hora lo que nos dicen es que no, que todo va a seguir como está, pero la actividad turística, como nosotros la entendemos, pasaría por la apertura al menos de las provincias o de conexión entre las provincias andaluzas. Al menos que se levante el cierre perimetral, que haya movilidad dentro de la comunidad autónoma y permitiría, pues eso, que los fines de semana se pudiera en movimiento. Aunque esto lo de siempre, la teoría del grifo de Juanma Moreno, que cuando abro el grifo entran turistas, pero entran virus también, o sea que eso hay que ser consciente, y ayer lo decía el consejero Aguirre, que no pensemos que mañana va a llegar y va a levantar el barrero y todo el mundo a correr, que quizás haya alguna relajación, está por ver lo que vaya a pasar mañana, ¿eh? Yo creo que algo sí que habrá, pero quizás menos de lo que algunos piensan y más de lo que otros piden, porque siguen los epidemiólogos alertando de que la situación no está ni mucho menos controlada. Sí, y tampoco podemos olvidar de que hemos pasado 3 olas, hemos tenido 3 experiencias donde ha ocurrido
prácticamente lo mismo, calcado una situación de la otra. Podemos luego analizar y meternos en detalles de si una ola ha sido han tenido más impacto que la otra o ha causado más víctimas o más contagios, pero la verdad es que A más B es igual a C, es decir, cada vez que se levantan las restricciones, pues viene una siguiente ola con la consiguiente decisión de volver a restricciones que teníamos anteriormente. Yo creo que ahora no se quiere caer en eso, pero en cuanto pues se levante la barrera, como tú dices, pues nos vamos a encontrar con problemas por desgracia, ¿no? Bueno, la ventaja sobre la cuarta ola que llegará, yo creo que es sincera y no sabemos que llega, es que ya van 26.000 cordobeses con la primera dosis de la vacuna administrada, con lo cual ya, bueno, tenemos cierto, no, primero con la segunda, creo. Con la segunda, con la son segunda, 26.000, ya inmunizado del todo. Con lo cual, hombre, ya tenemos un margen, tenemos un poquito, no sé si llega al 2% de la población, pero bueno, algo va viendo ya que esos son personas que habitualmente sufrirían más los que se están vacunando ahora en caso de la cuarta ola cuando llegue. Es decir, que es una ventajita, ya vamos sobre la tercera y sobre la segunda. Sí, yo ahí haría una lectura muy clara que además el otro día lo explicaba muy bien nuestra compañera Ángela Alba en el periódico, ¿no? Y es que hemos tenido, sumamos ya 3 semanas sin casos en la residencia de mayores que están vacunadas, ¿no? Yo, en fin, parece que la memoria a veces nos flaquea, ¿no? Recordemos hace un año la situación que estaban la residencia de mayores de la provincia, no hablo ni siquiera de Andalucía, sino las de la provincia. Sí, Rute, Fuerteventura, Torrecampo, Montilla, Belalcázar, en fin, teníamos ahí un punto muy débil. Pues bien, en las últimas 3 semanas pues no ha habido ni un solo caso y la mayoría de las residencias pues esa vacuna está ya administrada, al menos la primera dosis y muchos ya la segunda, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por ahí, ese tiene que ser el punto de partida y a partir de ahí pues empezar a retomar el vuelo hasta donde se pueda, ¿no? Otro factor importante, creo que si no es hoy, es mañana, prácticamente todo el personal sanitario de los hospitales públicos de la provincia se queda vacunado, al menos han recibido la primera dosis. Otro dato importante, en fin, yo creo que ese tiene que ser el punto de partida para poder normalizar alguna vez pues la actividad social y económica de esta tierra, ¿no? Bueno, pues esperaremos a ver cómo van los datos hoy, que aún no han salido los datos de tasa de incidencia, que estamos ya por debajo probablemente de 150 casos por 100.000, con lo cual pasaríamos a nivel 2, pero hay que despacito a ver qué nos cuenta. El titular del diario El Día, que me lo he dejado todavía, habla de ámbito andaluz, pero no afecta lógicamente. La Junta se estrena con 1.236 millones en facturas sin pagar. Es un informe del Comité del Consejo, lo diré, de la Cámara de Cuentas, que está sin publicar, me decía, estaba todavía bloqueado ese informe. Bueno, vamos a ver, aquí se trata de fiscalizar lo que ha sido el primer año de la gestión del llamado Gobierno del Cambio y la realidad que nos muestra el informe o la memoria de la Cámara de Cuentas es que hay más de 1.200 millones pues, que están ahí en facturas sin pagar, que no se han abonado, y esto nos recuerda lo que los propios que están en el Gobierno ahora criticaban de los anteriores, ¿no? Claro. Y es que la factura en el cajón, que es como se suele llamar a esto, pues sigue siendo un problema de la Administración, ¿no? Y en este caso el agravante, que era lo que hablábamos antes fuera de micrófono, es que la Cámara de Cuentas tiene elaborado el informe, pero no lo puede aprobar porque los consejeros ni del PP, de Ciudadanos y Vox no acuden a los plenos de la Cámara de Gobierno, los consejeros de Gobierno, los que están bloqueando esta órgano fiscalizador. Claro, los que están bloqueando la aprobación de la memoria para que llegue al Parlamento. La memoria está elaborada y dice lo que dice y es lo que hoy contamos en el periódico, ¿no? Y en fin, lo que nos viene a decir es que, bueno, se habrán cambiado algunas cosas, pero que hay prácticas en la Administración muy anquilosadas, tal vez de muchísimas décadas, que no cambian, y es ese dinero en el cajón o esa factura en el cajón que están sin pagar y que ni siquiera tienen una asignación presupuestaria, ¿no? Y llama la atención que la mayoría de esos, casi 800 millones, pertenecen al SAS, ¿no? Al Servicio Andaluz de Salud. Llama la atención que viene en el interior de la información. Sin embargo, la Junta presume de haber rebajado hoy mucho el tiempo de demora en cuanto al pago de facturas y en general. Y bueno, cuando nos enseñan informes vemos que habitualmente se está reduciendo el tiempo de demora. Sí, pero bueno, una cosa es reducir el tiempo de pago, que eso también lo estamos viendo en el Ayuntamiento, entre otras cosas,
porque las normas y la legislación al respecto cada día obliga, claro, es más exigente, no es una cuestión ni siquiera de muchas veces de una decisión política al efecto, porque es trabajo que realizan los funcionarios. Desde luego el político no está para ir firmando facturas y ir abonándolas, ¿no? Tiene que dirigir un poco el trabajo de los funcionarios, pero en este caso lo que vemos es que esa práctica que durante tantos años hemos criticado, porque es verdad, porque había muchísimo dinero que se gastaba o que estaba ahí pendiente de pago sin ninguna asignación presupuestaria, pues bueno, hay un sistema más o menos muy fosilizado que no cambia con el paso de los años, ¿no? Bueno, pues un tema que dará que hablar y que, bueno, yo creo que hay que exigir a los políticos que agilicen este tipo de informes, porque hemos visto en otros casos, también hay ahora esta cuestión del Consejo de Estado, un informe sobre el reparto de dinero europeo, en fin, creo que si existen estos órganos es para fiscalizar, y si los creamos y los bloqueamos, pues claro, hemos hecho un pan con unas tortas, no sé para qué los queremos. Claro, yo creo que, hombre, el matiz político que habría que meter, que incluir en este asunto no es que, en fin, estos consejeros deciden no ir porque consideran que el presidente, pues, su mandato está prácticamente extinguido, pero claro, este presidente fue ratificado a su vez por el presidente de la Junta cuando llegó al cargo. En fin, aquí hay una serie de maniobras políticas que al final la sensación que da es que se quiere eludir la aprobación de, o por lo menos nos invitan a pensar eso, ¿no? Sí, que no hay prisa, por más que no hay prisa en que esto funcione. Claro, cuando yo creo que lo lógico pues sería, pues mire usted, vamos a aprobar esta memoria que está elaborada por los técnicos, que no lo elabora el presidente de su puño y letra solo, sino que aquí hay una serie de letrados y de técnicos muy bien preparados, y una vez que aprobamos esa memoria, pues discutamos si tenemos que cambiar al presidente o no, o tenemos que proponer a alguien que lleve las riendas de la Cámara de Cuentas, pero bloquearla de esa manera, hombre, a esta altura no parece serio, ¿no? Bueno, pues aquí está publicado en el diario El Día este informe, este avance del informe de fiscalización, que como decía Juan, aún no se ha hecho público porque no está ni siquiera aprobado. Es un tanto que se apunta al Grupo Yoli con esta publicación. Seguimos al Grupo Yoli, foto en el diario El Día para este hombre Jesús Gil Ribes, muestra una cosechadora y habla de patentes. Titula Patentes con sello cordobés. En la Universidad de Córdoba lo hemos hablado muchísimas veces. Tiene una traslación, una transferencia de su conocimiento, de su enseñanza, investigación a la práctica, a la empresa. Que a veces siempre pensamos en los investigadores, hemos comentado muchas veces, este señor que está con su bata blanca, inventando para nada. Pero no es para nada. Hay muchas cosas y lo señala Lourdes, Lourdes, quien filma este reportaje hoy, Lourdes Chaparro. Hay una programación práctica con dinerito incluso de por medio. Sí, hombre, yo creo que es un trabajo que muchas veces es desconocido. Nosotros hemos querido conocer cómo funciona esta oficina que se llama la OTRI, ¿no? Que es la Oficina de Transferencia del Conocimiento, y es la que promueve que se puedan solicitar estas patentes, ¿no? Y luego, en fin, nos da un dato curioso, ¿no? Y es que normalmente la media de los últimos años es que a través de la UCO las distintas empresas de la provincia solicitan al año una media entre 8 y 10 patentes, ¿no? Lo cual parece una cifra significativa para un territorio como Córdoba, y además con cuestiones muy aplicadas a nuestros sectores, por ejemplo, muy ligados también a la agricultura, a la modernización, porque, en fin, las patentes, por ejemplo, en determinadas cuestiones ya más tecnológicas no se llaman patentes, tienen otro tipo de permisos, pero la patente como la conocemos de toda la vida, ¿no? Como el que inventó la fregona, que está patentada además por un español, pues eso todavía tiene un largo trabajo y un campo de experimentación que la UCO es la que lo facilita, y la verdad es que podemos estar muy orgullosos del trabajo que realiza la OTRI, ¿no? Pues desde variedades de olivo, que señala el reportaje, que se están vendiendo se están implantando en toda Europa, en todo el Mediterráneo, hasta diques de contención, hasta un montón bueno, y luego la biomedicina. Hay marcadores para los tumores, que también para el cáncer de próstata, creo haber leído, que también tienen sello cordobés, o sea que la biomedicina también avanza, y tenemos el Instituto Maimónides, que es señero en este sentido dentro de la investigación de la OTRI. Y no acaban de valorar esto, muchas veces vemos la universidad como un gasto en lugar de una inversión, que creo que ya es solamente inversión en la faceta formativa, pero en la faceta investigadora creo que no hay duda de que esto se investiga y se investiga con una traslación luego a la sociedad. Sí, luego no olvidemos también que
que mucho de ese alumnado que, en fin, que tiene determinadas inquietudes también encuentra un puesto de trabajo en este tipo de entidades que a su vez lo que hacen es promover el empleo y el conocimiento, ¿no? Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, en el plano positivo, y creo que Córdoba puede estar orgullosa del trabajo que se realiza. Pues léalo, el reportaje que merece la pena. La foto del diario Córdoba es para una foto entrañable. Ginés Liébana en su estudio, y la foto, le decía, la ha hecho su hijo Mateo. Hoy cumple 100 años el último del grupo Cántico. Lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo han ido falleciendo personas de edad avanzada, y que, bueno, pues queda Ginés, que por cierto hay una exposición en la Diputación, y creo que ha anunciado el Ayuntamiento hoy o ayer un programa de actividades para el cumpleaños de nuestro poeta, pintor. Se están desarrollando determinadas actividades. El Ayuntamiento, creo que por vía telemática se van a desarrollar algunas actividades. En la Diputación hay una exposición abierta que además creo que anunciaron el viernes pasado que se amplía al 31 de mayo esa exposición, y que merece mucho la pena verla. En fin, yo creo que tenemos que sacar pecho y estar muy orgullosos de que, en fin, de tener un centenario como Ginés, que además es una persona muy entrañable y que muy querida también en todo el ámbito cultural de la ciudad, ¿no? La exposición que inauguró Carmen Calvo en la visita anterior, no la del otro día, sino hace ya, creo que fue en diciembre, cuando inauguró esta exposición de Ginés. Ellos tienen su relación, bueno, pues supongo yo, como todo el mundo. Ginés es una persona, decía Juan, muy cordial y que gusta mucho hablar con él. Vive en Madrid y no se ha podido desplazar a Córdoba. Bueno, tiene 100 años y no está la cosa para pasearnos mucho, y menos cuando tiene 100 años, que no andar al hombre muy para allá de salud, claro, lógicamente. Sí, además las cuestiones de la pandemia y demás, pues yo creo que su familia con buen criterio ha decidido pues que permanezca allí, y lo que se pueda hacer pues se hará por vía telemática, ¿no? Bueno, vamos rematando los sumarios, estamos terminando ya el tiempo. Foto para Luis Miranda en la portada de la página 2 de ABC. Luis ha escrito un libro sobre Juan de Mesa, se me iba a dejar. Juan de Mesa, dice él, aportó dramatismo al arte religioso. Bueno, por una obra más de Luis, que tenemos en general unos compañeros bastante prolíficos en cuanto a la publicación de libros. En este caso, Luis, con un tema que maneja muy bien, como el arte religioso. Sí, yo creo que sí, no, en este caso es un tema que él maneja muy bien, está muy bien informado, acude a fondos documentales muy interesantes, y los amantes de la Semana Santa y del arte sacro, desde luego, tienen ahí una oportunidad de conocer muchísimas cosas sobre Juan de Mesa, que seguramente Luis la escribe muy bien. Seguro, la angustia y el gran poder, pero la angustia por delante. Y el diario El Día, la parte alta, habla de la Diputación que mejora zonas de ocio y naturaleza para fomentar el turismo rural. Hablamos antes de turismo, hablamos antes de lo poco que nos movemos y que conocemos la provincia. La Diputación tiene un par de proyectos, uno de ellos en Santaella, precisamente, de las Fuentes, creo que se llama. Sí, la ruta de las Fuentes. De las Fuentes. También el Viso, la Colada, ha montado una gradería, una grada en el campo de fútbol playa que tienen allí, una cosa muy rara, junto al pantano. Proyectos que pueden mover a la gente por la provincia, ya que no nos dejan o no nos recomiendan salir demasiado lejos. Sí, yo creo que son iniciativas muy interesantes, son actuaciones no excesivamente caras, pero bueno, que le dan cierto realce, ¿no? En el caso por ejemplo, que hablabas del Viso, pues bueno, un campo de fútbol playa donde ya ha habido incluso alguna que otra competición avalada por la Federación Española de Fútbol. De vóley playa también. Exactamente, el año pasado, ¿no? Y en el caso de Santaella, pues bueno, hay una serie de fuentes que se pueden hacer una ruta porque están muy cercanas a lo que es el casco urbano, con lo cual su radio de acción creo que son de entre 8 y 10 kilómetros, en una ruta que se puede hacer muy cómoda mientras andando. En fin, yo creo que se trata de iniciativas en Montemayor también, alguna que otra. Yo creo que son iniciativas que ahora lo que hay es que promoverlas y desde luego que hacerlas atractivas para que la gente de fuera, vamos, en este caso cordobeses que no viven en estos municipios, se acerquen a ellas. Efectivamente, yo siempre lo digo, muchas veces cuando el turista llega a la capital, probable que llegue al calor de la mezquita, lo más lógico y es más comprensible, pero luego hay muchas rutas, sobre todo en municipios cercanos. Santaella está ahí al lado, el Viso está un poco más lejos, Santaella está al lado, Montemayor también, es que puede invitar a que se queden un par de días más, que conozcan puntos concretos de la provincia. Montoro está muy cerquita, a lo mejor Priego te obliga un poco más, pero creo que hay atractivos suficientes como para que podamos anclar al turista aquí un par de días, y dejamos la sombra de la mezquita muy alargada, como siempre decimos, lo tapa todo y está limitando mucho el turismo rural. Bueno, yo creo que ese es el trabajo y la gran asignatura pendiente que seguimos ahí, pero vamos, y aunque lo llevamos muchos años insistiendo, pues seguiremos para ver si alguna vez lo conseguimos, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas más cosas. Por ejemplo, el reportaje sobre el Colegio de Inmaculada, que está también el día, cumple 500 años.
también muy interesante. Yo, si no lo conocen, la escalera espectacular de ese colegio, y creo que merece la pena que lo vean en el periódico si pueden, o en internet, bajen al kiosco y infórmense. Hasta aquí llegamos, Juan, gracias por tu visita. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Te espero el martes que viene. Ustedes también, los veo mañana, mucho antes. Le dejo como cada día con Fernando López, creo que está Raúl también en la sede deportiva. Hoy el Córdoba, bueno, retoma, creo que ya entrenó, ¿verdad, Fernando? Creo que ya ayer volvieron al trabajo pensando en el partido importantísimo esta semana, donde lo jugamos otra vez más, no hemos cansado del tópico, se juega la vida del Córdoba de cara a esa opción de ascenso a Segunda División. José Luis, buenos días. Sí, el Córdoba, que adelantó el trabajo ayer, hizo el puente un poco más corto, una semana atípica, sin entrenamientos, sin partidos ni sábado ni domingo. Volvió ayer a la actividad por la tarde, a eso de las 5 sobre el césped de la Ciudad Deportiva, y hasta allí nos vamos a ir porque tenemos ya al compañero a Raúl Díaz pendiente si el equipo llega o no a ese entrenamiento matinal del martes. 10:30 estaba preparado que se iniciase ese entrenamiento. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. No sé si ha llegado ya el Córdoba. Buenos días, Fernando. Pues sí, pues en estos momentos tenemos aquí a mi izquierda la charla de Pablo Alfaro a sus jugadores. El regreso al trabajo fue ayer por la tarde, puede disfrutar los chicos de ese fin de semana libre, de ese puente de Andalucía, tras el partidillo frente al Córdoba B, en el que se impuso, por cierto, el primer equipo por 3-0. Y ya tenemos a Pablo Alfaro dando la charla antes de que dé comienzo este entrenamiento. Tenemos todavía 5 sesiones por delante hasta el partido del próximo domingo, 6 de la tarde, frente al Real Murcia, una nueva final anticipada para el Córdoba, al que solo le quedan 3 jornadas. Si te parece, hacemos recuento, pasamos lista, y a la vuelta de publicidad, Fernando, comentamos todas las novedades en este regreso al trabajo del Córdoba, de nuevo sobre el césped de la Ciudad Deportiva, preparando ese partido tan importante, como decimos, con público en el Arcángel, el próximo domingo a las 6 frente al Murcia.